Saludos cordiales, apreciados estudiantes. El día de hoy tenemos como tema leyes de Newton, aplicación. También podemos observar acá los indicadores a tener en cuenta para el desarrollo de dicha actividad y también la información básica que tenemos que hacer una lectura previa para poder realizar las actividades correspondientes a este tema. Dicho esto, realizado también ya la lectura previa de la información que tenemos en el cuadernillo, nos iremos a una parte muy importante que son las fórmulas y los ejemplos. Entonces acá tengo las unidades de medida de la fuerza. Entonces tenemos acá que en el sistema internacional tengo longitud, o sea la distancia en metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundo y la fuerza en newton. Ahora va a estar apareciendo una nueva unidad que en este caso es la unidad de la fuerza que es el newton. Entonces que es una N mayúscula. También puede estar en otro sistema como el CGS o el M kilogramos fuerza y en este caso segundos, que sería este sistema. Y acá tenemos las relaciones que vamos a usar también como conversiones. Acá nos dice que un newton equivale a 10 exponente 5 dinas. O un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton, que también es igual a 9,8 por 10 a la quinta dina. Y acá tengo un UTM. UTM es unidad técnica de masa. Entonces, una unidad técnica de masa equivaldría a 9,8 kilogramos. Entonces, estas relaciones después vamos a utilizar nosotros en las actividades. Tenemos nuestro primer ejemplo acá que vamos a desarrollar haciendo primeramente una lectura del enunciado. Dice: determine la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos, la cual le produce una aceleración cuya magnitud es de 3 metros por segundo. Entonces tengo acá un cuerpo que tiene una masa de 30 kilogramos. Entonces masa, voy a quitar 30 kilogramos. Aceleración me dice que es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Y lo que me pide determinar es la magnitud de la fuerza, o sea que F mayúscula. Paso a la solución copiando la fórmula de la fuerza, que sería en este caso masa por aceleración. Reemplazo la fórmula, en vez de masa, como está en el sistema internacional, kilogramos y metros por segundo al cuadrado son de la misma, del mismo sistema, mejor dicho. Entonces utilizo así mismo 30 kilogramos por 3 metros por segundo al cuadrado. Hago la multiplicación, 30 por 3 me da 90 y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sería su unidad de medida. Esta unidad es lo que se transforma, en este caso lo que sería el newton. Entonces ahí tengo ya el resultado. La multiplicación de kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado da origen a lo que es la unidad de medida newton. Vamos con el segundo ejemplo que nos dice: calcula el peso de un cuerpo de 2 kilogramos de masa en un lugar donde la aceleración de la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo. Recordando un poco de lo que era caída libre, tenemos que recordar que el valor de la gravedad siempre va a ser 9,8 toda vez que esto no sea mencionado en el ejercicio. En este caso, en el ejercicio nos indica que es 9,8. Si no menciona, la gravedad va a ser 9,8. Y si es que menciona otro valor, vamos a usar ese valor que menciona. Entonces, acá me pide hallar el peso. El peso es una fuerza que sea, vamos a decirle que funciona hacia abajo, o sea, en dirección, en este caso, a la gravedad. Entonces, la fórmula del peso va a ser similar a la fórmula de la fuerza, porque el peso también es una fuerza, pero que actúa en forma vertical. Y la fuerza F actúa en este caso en forma horizontal, en forma oblicua, y en algunos casos también puede trabajar hacia arriba la fuerza. Entonces el peso va a ser hacia abajo. Dicho eso, quitamos entonces nuestros datos de nuestro problema que nos pide hallar el peso.
la masa, que en este caso es 2 kilogramos, y la aceleración de la gravedad. Entonces voy a usar G, en este caso de la gravedad, que va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Acá voy a agregar una parte de la fórmula. La fórmula del peso es masa por gravedad. Esta es la fórmula del peso. Y comparando con la fórmula de fuerza, fuerza es masa por aceleración. Acá, en vez de la gravedad, uso aceleración. Entonces lo único que prácticamente es diferente acá que el peso actúa hacia abajo y este actuaría de esta forma, ¿verdad? Es la diferencia más grande. Hallo el peso, entonces masa por gravedad. El valor de la masa me da que es 2 kilogramos y la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hago la multiplicación, 2 por 9,8 me da un valor de 19,6 newton. Ya sé que kilogramos multiplicado por esto arroja newton. Y la unidad de medida del peso también es newton, como también lo era de la fuerza. Entonces ya tengo ya el siguiente ejemplo. Ahora vamos a pasar a la parte de la resolución de los ejercicios, que sería la parte 2 de las actividades. Entonces acá primeramente tengo que hacer la lectura y quitar mis datos. Dice, una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 kilogramos una aceleración de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Calcula la magnitud de dicha fuerza en newton y dinas. Entonces voy a quitar el valor de la masa que me dice que es 2,5 kilogramos y la aceleración que en este caso es de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Me pide hallar la fuerza. Entonces voy a copiar acá las fórmulas o la fórmula en este caso que voy a necesitar, que es la fórmula de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y paso a la solución. Voy a hacer un poco de este lado porque tengo dos procesos que tengo que hallar. Primero entonces voy a hallar la fuerza. Fuerza es masa por aceleración y la masa en este caso es 2,5 kilogramos y la aceleración es 1,2 metros por segundo al cuadrado. Lo que voy a hacer es multiplicar acá los valores. Entonces 2,5 por 1,2 igual a 3. Acá me da 3 y su unidad de medida es newton. Ahí ya tengo ya. Y también me estaba pidiendo hallar la fuerza en dinas. Allí ya tengo en newton. Y para hallar la fuerza en dinas, que sería acá V, voy a colocar de la siguiente manera. Voy a copiar acá. Primeramente yo sé que un newton equivale a 10 a la quinta dinas. Este dy es la unidad. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar nada más esto después del número. En este caso sería 3 por 10 a la quinta dinas. Entonces ese sería el valor en dinas de la fuerza. Porque yo solamente lo que voy a cambiar es 1. Y 1 equivale a esto. Porque si yo multiplico me va a dar un valor muy grande. Y lo que estoy haciendo acá es notación científica. Sería lo mismo también acá si yo borro este y hago regla de 3, que es algo conocido ya. Un newton equivale a 10 a la quinta dinas. 3 newton equivale a x dina. Así. Multiplico en cruz y lo que sobra le divide me daría acá. 3 newton por 10 a la quinta dinas sobre 1 newton. Newton con newton simplifico y pasaría acá el 3 por 10 a la quinta dinas. Entonces, si yo voy a pasar de newton a dinas, lo único que voy a hacer con el resultado que me dio, o sea acá, el 3, solamente le voy a agregar este al lado, así, y ya tengo ya. Entonces, voy a tener acá que para el B, la fuerza va a ser 3 por 10 a la quinta dinas, en newton y en dinas, como pide acá. O sea, ya tengo ya. Paso al número 2. Acá me dice calcular la magnitud de la aceleración. O sea, me pide hallar la aceleración y voy a quitar mis datos. Entonces, primeramente acá. A es lo que me pide hallar. La fuerza aplicada es 50 newton. Y la masa, en este caso, cuya masa me dice 5000 gramos.
Y luego acá me pide expresar el resultado en metros por segundo. Tengo que analizar bien acá, tengo que saber en qué sistema está. Newton está en sistema internacional y gramos no está, entonces lo que voy a hacer es pasar de gramos a kilogramos. Y para pasarlo solamente tengo que dividir con 1000. Recordar que en un kilogramo hay 1000 gramos, entonces 5000 dividido 1000 me va a dar 5 kilogramos. Entonces esa es una conversión básica. Voy a copiar acá lo que sería la fórmula y sería la misma. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y de esta fórmula que tengo acá, yo voy a quitar lo que es la aceleración. Como yo tengo acá la aceleración y la letra m de masa está multiplicando, va a pasar a dividir a la fuerza. Me quedaría así. Y esto ordenando bien me quedaría A es igual a fuerza sobre masa. Y este va a ser la fórmula que yo voy a poner en mi formulario, que sería para hallar aceleración. Entonces, para anotar, puedo ponerle así. Para hallar aceleración. Después ustedes completan toda esa parte. Entonces, ahora voy a hallar la parte de la solución. Voy a colocar ya la fórmula despejada, que sería A es igual a fuerza dividido masa. Y reemplazo. La fuerza en este caso es 50. Si quiero colocarle su unidad, coloco acá. Y en este caso, la masa es de 5 kilogramos. Tengo que recordar también que Newton también se puede expresar, acá voy a poner, como kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, quedaría así. ¿Para qué eso hago? Para que me pueda quedar en metros por segundo. Entonces acá kilogramos con kilogramos se simplifica. 50 entre 5 me va a dar 10. Y me queda acá metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad que sobra acá. Entonces tengo que recordar que Newton es lo mismo que kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces puedo cambiar eso. O si no pongo las unidades, tengo que recordar nomás que la aceleración, su unidad de medida en el sistema internacional es metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos al número 3. En el número 3 dice calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 100 newton le produce una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundo. Entonces acá voy a quitar mis datos, me pide hallar la masa, me da el valor de la fuerza que en este caso es 100 newton y la aceleración me dice que es 2 metros por segundo al cuadrado. Voy a copiar acá la fórmula. La fórmula original es masa por aceleración. Yo quiero masa, entonces aceleración va a pasar a dividir, entonces me quedaría fuerza dividido masa. Y esto también va en el formulario. Paso a la solución, copio, masa es igual a fuerza sobre aceleración. Acá puse mal, tiene que ser A. Y reemplazo. La fuerza es 100 newton y en este caso la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Hago la división, 100 entre 2 me va a dar 50 kilogramos. Y ahí ya tengo ya el ejercicio número 3. Ahora paso al número 4. Me dice cuál es el peso en la luna de un astronauta que en la Tierra pesa 700 newton. Entonces voy a quitar como datos peso en la Tierra de la persona es de 700 newton. Luego dice considera gravedad en la Tierra 9,8 y gravedad en la luna 1,6. Entonces quiere saber el peso en la luna. Esto es lo que quiere saber. Gravedad en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado y gravedad en la luna me dice que es 1,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces voy a poner acá la fórmula que sería peso en la luna es masa por gravedad en la luna. Y voy a tener que hallar el primer valor que es la masa. Auxiliar hago peso en la Tierra es masa por gravedad. Despejo me queda masa es igual a peso dividido gravedad. El peso es 700 y la gravedad es 9,8. Hago la división y me da que la masa es 71,43. La fórmula que acá tengo, peso en la luna es masa por la gravedad en la luna. La masa me salió 71,43 por 1,6. Al hacer esa multiplicación voy a tener, como acá tenemos, en la luna va a ser de 114,288 newton. Y ahí termina el ejercicio número 4.